Bueno, bueno, a todo el mundo, a Steffi, a Ronnie y todo el mundo. Listo, presentado entonces, toda la mañana, tecito en mano, y aquí estamos con mi invitada, aquí a mi derecha, que es Luz Sureda. Luz Sureda Figueroa, también de una familia tradicional de Quequén y amigos de toda la vida, familiarmente. Ella es docente universitaria, en fin, y mucho más. Aquí estamos. ¿Qué haces, Luz? ¿Cómo estás? Gracias por venir, buen día. Buenos días, Miguel, para vos, para toda la audiencia, un placer poder compartir un rato con vos en la radio. Bueno, ¿cómo andan las actividades, Luz? Bien, moviendo, digamos, desde la universidad. Tenemos la semana que viene, la semana de la extensión, que es en todas las sedes de la universidad. Este domingo tenemos la bicicleteada en el contexto del festejo de las infancias a las 2 de la tarde con un evento cultural ahí en la sede de Quequén. Y después, bueno, yo en el privado, viste que soy un poco inquieta, entonces... familiarmente ya. Sí, eso, ¿no? Lo traemos. ¿Quién no es inquieto de los Sureda? El que nos conoce. Está muy bien, muy bien. Y bueno, el año pasado me puse a estudiar sobre gobernanza ética de la inteligencia artificial. Coméntame esto, porque bueno, yo lo presenté así, el Magister en Gobernanza Ética, Inteligencia Artificial, con todo lo que se puede hablar, pero también sé que está muy dirigido a cómo resuelven tareas los chicos o los adolescentes, o cómo resolvemos todo, pero cómo resuelven ellos. Te escucho. Bueno, yo hice mi tesis en Derechos de la Niñez, teniendo en cuenta justamente el marco regulatorio que hoy tenemos a nivel mundial. Tenemos un país como Brasil, que acaba de publicar en marzo el ECA Digital, buscando regular todo este avance que ha tenido la tecnología, donde las grandes empresas tecnológicas hacen un uso de los datos que nosotros ignoramos en su gran mayoría, ¿no? Entonces, después hice un análisis de lo que es el RIA, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, y con eso... Hay un reglamento en la Unión Europea. Claro, desde el 2024 la Unión Europea, con todos sus Estados miembros, finalmente, después de 3-4 años de trabajo, publican el reglamento. Hoy están en la etapa de implementación. Es interesante ver el abordaje que ellos hacen, porque ellos dicen, no podemos regular una tecnología que va cambiando permanentemente. Para que te des una idea, en los últimos 6 meses la inteligencia artificial cambió más que desde que salió ChatGPT en noviembre del 2022. O sea, el cambio es fenomenal. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ellos, una de las cosas que plantearon fue regular por riesgos. Según el riesgo de la tecnología, son las responsabilidades que tienen los fabricantes y los que la utilizan, ¿no? Regular por riesgo. Bien, exactamente, es una pirámide súper interesante, podemos hablar ya de eso toda la mañana. Yo tengo una hija, tenemos una hija de 6 años, y bueno, mi inquietud fue por ese lado. Digo, ¿qué va a pasar en la educación con el uso de la inteligencia artificial? Entonces ahí me pongo a investigar y termino, digamos, mi tesis creando una guía para padres, madres, tutores, porque... teníamos esta idea, Miguel, de que la tecnología era inocua. De que no hacía daño. Que no hacía daño. Concepto. Claro, que vos sos el culpable de cómo usás la tecnología. Bien. Bueno, esto ya no es, digamos, no está tan aceptado, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, el año pasado Meta con Facebook y Google con YouTube, el primer juicio donde se lo culpa de ser responsables de diseñar un producto que genera adicción. Mirá. ¿Sí? Mirá. Este año lo perdieron. Exactamente. Después de 25 años tenemos el precedente de que las redes sociales son adictivas y que están hechas para hacerlo. Que las grandes tecnológicas son las responsables. O sea que van a tener que estar cubiertos de lo que viene. Exactamente. Entonces, uno ignora el tema hasta que, claro, te empezás a empapar. Pero yo hago siempre una invitación simple. Les digo a la gente, trabajo mucho con alumnos, les digo, miren su teléfono. ¿Cuántas horas estuvieron hoy en el teléfono? Miremos. Me incluyo. Miremos, ¿no? Entonces les empiezo a preguntar, 3 horas y media, 4, 5, 6, mirando una pantalla.
tiene muchos efectos nocivos, muchísimos. Te voy a nombrar 2 o 3. Lo que tiene que ver con el alivio, con la gratificación instantánea. Esto de que estoy ansioso y ¿qué agarro? La pantalla. ¿Por qué? Porque encuentro un me gusta, porque encuentro un like, porque alguien me escribió. Y esto me hace sentir bien. Entonces me calma, pero cada vez necesito más pantalla. Y además, yo me incluyo, porque después Yo también, te mandan claro. los horarios después que estás, viste que te mandan cuántos horarios consumiste. Sí. Me sorprendo. Bueno, es mi trabajo también. Pero fuera de lo que es mi trabajo, lo pongo, viste, en primera persona y yo no soy un chico. Ya no solo lo tenemos ahí al lado. Estoy viendo un partido de fútbol y ¿qué sentido tiene la pelota se va afuera meterme en ¿y qué sentido tiene otra pelota se va afuera? Estoy mirando una película. Estoy tratando de dejarlo más lejos y me parece imposible dejarlo más lejos porque en algún momento tiene que ser como esos 5 minutos fueran. Es terrible, ¿no? Pero estoy hablando en primera persona a alguien que no es un chico. Sí, sí. Me imagino a los chicos. Y Bueno, y nosotros lo utilizamos para nuestro trabajo. Pero es cierto también que no lo utilizamos a veces para nuestro trabajo, porque un domingo, por ejemplo, a ver, ¿cómo va esto? ¿Cómo voy a entrar? Ese que sí, ¿qué contestó el otro? Es terrible. Sí, Es sí. terrible, ¿viste? Y los que lo diseñaron lo hicieron a propósito. Eso es lo más terrible, Miguel. Porque uno se cree que es uno, el tonto. Digo, el tonto por decirlo, no decir, che, hoy tuve tanto tiempo con el teléfono. Cuando vos estudias y ves que lo hicieron a propósito para captar tu atención y hacer dinero con eso, hoy se habla de del colonialismo de datos. Colonialismo de datos, mirá qué definición, ¿no? Mirá qué concepto. Entonces te pasa a vos, me pasa a mí, nos pasa a todos. La pregunta es, ¿qué nos perdemos mientras estamos con la pantalla? Claro. Bueno, una de las cosas que te Claro. hace en el cerebro es que, claro, sobre todo en los adolescentes, que por ahí lo que yo estudié en la tesis, como vos tenés alivio instantáneo, después salir afuera, jugar a la pelota, salir a la vuelta, ver un amigo, salir a andar en bicicleta, ay no, porque para tener el mismo bienestar que te da andar en bicicleta, ¿no? Tengo que hacer un esfuerzo. Y si yo estoy quieto, sentado, mirando una pantalla, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Y nuestro cerebro es vago. Fíjate, ¿cuántos números de teléfono te sabes hoy? El mío. El tuyo. Cuando Pero salieron los confieso. celulares, ¿cuántos te sabías? Claro. Un montón. Pero claro. Pero ¿qué pasa? Todo lo No, que es delegamos... cierto, es cierto. No retengo, tengo tantos números. Ponerle que uno tiene 2 o 3 cercanías que los va reteniendo. Pero no retengo yo números de teléfono. No Capaz sos que soy el único. yo o... Pregúntalo a la audiencia. Excelente pregunta. ¿Qué pasa? Excelente, sí, es Todo cierto, lo que sí, delegamos, sí, sí. lo perdemos. Ah. Algunos van a decir, bueno, pero lo mismo pasó con la calculadora, ¿no? Es decir, cuando los luditas reclamaban de que la calculadora iba a hacer que la gente perdiera el cálculo mental, bueno, en un punto tenían razón y en otro uno dice, sí, pero ¿cuánto desarrollo hubo gracias a la calculadora? Pero esto es distinto. Esto de la inteligencia artificial es distinto. ¿Por qué? Vuelvo a este concepto que te decía de que lo que delegás perdés. Se hizo una investigación en la Ciudad de Buenos Aires con taxistas. A un grupo se le dio que usen el GPS por 6 meses, a otro grupo que no lo utilicen. Después se le midió el cerebro con escáner cerebral y vio que se miró qué pasaba. Los que habían utilizado el GPS se les había atrofiado la zona cerebral de la geolocalización. ¿Ya? Claro, porque Claro. lo que delegas lo perdés. Claro. Entonces, con las Claro, redes claro. sociales perdimos la amistad. Perdimos ¿La qué? la amistad. El concepto de amigo que tenemos vos y yo Mm. no es el que tienen hoy los adolescentes. ¿Sí? ¿Por Claro. qué? Porque se conectan más a través de un medio. ¿Y sabes qué no aprendieron? A mirarse a los ojos. Claro, Por eso un adolescente te manda un mensaje. Vos decís, pero si estuve con él recién, claro. ¿por qué no me lo dijo en la Aparte, el cara? mensaje es recorto. Está bien, capaz que nosotros exageramos un poquito, lo hacemos más largo, pero es cortito el mensaje. Hola, sí, está, punto, ¿viste? Aunque esté en el otro lado del mundo. Entonces no Ahora, saben gestionar sus emociones. Vamos al otro que te pregunto. Dale. También es maravilloso, porque bueno, en nuestro trabajo, por ejemplo, tener la inteligencia artificial, el Google y entrar directamente, nos acorta un montón de cosas que antes nos llevaba más tiempo. El archivo, el libro, un montón de cosas. En lo impronta, que estoy charlando con vos, por ahí pongo algo y voy siguiendo esto como le ocurre. Y también ahora
hace unas horas alguien me dice que bueno sería escribir algo. Dice, sí, lo que pasa es que no me he puesto a escribir un poco de la política, pero no escribir todos los días, sino escribir todo como libro, ¿no? De toda la historia de mi vida política del 83 hasta hoy. Dice, es muy simple ahora con la inteligencia artificial. Es tan simple, pero si yo tengo mi impronta, ¿cómo va a ser tan simple? ¿Qué le doy? La inteligencia artificial y me contesta por mí y me escribe por mí. Bueno, es ¿Cómo una es? pregunta interesante, porque ahí nos tenemos que ir a la parte técnica, ¿no? A ver, yo enseño el uso de inteligencia artificial en empresas locales, Sí, nacionales. sí, Digo, sí, sí. no es que estoy en contra de la inteligencia artificial, No, porque parece puede escuchar eso, ¿no? No, no, no. claro. Es extraordinaria. Digo, a ver, en salud, por ejemplo, hoy hay desarrollos en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, el IALAB, que es el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial, está desarrollando detectar determinados tipos de melanomas con inteligencia artificial, Claro. con un grado de asertividad mayor que un médico. Claro. Entonces uno dice, wow, esto es extraordinario, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a los chatbots, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y vos decís, la inteligencia artificial escribe por mí. ¿Sí? ¿En base a qué? Bueno, la inteligencia artificial no tiene conciencia. Es un logro estocástico. Es decir, es probabilístico. Si yo te digo, quiero un sándwich de jamón y Queso. el 99% de probabilidad es que vos me digas queso. Así funciona la máquina. Por cercanía de palabras. Por eso, cuando más contexto le das, mejor te responde. Porque es probabilístico, es matemática. También hay que saberle preguntar, ¿no? Exactamente, darle ese contexto, Claro. no ese rol. Bueno, necesito que asumas el rol de un periodista, que además asumas el rol de un historiador. Claro. Pero en función a qué te va a responder, claro. a los datos con los que fue entrenado. ¿Sí? A mí me sorprende, viste, cuando uno dice nombres que no son tan conocidos. Y que por vos seguramente todo el mundo habrá puesto su propio nombre en algún momento. ¿O no? En la inteligencia. ¿O no? Para ver quién es. Bueno, fíjate A mí que- me sorprendió los datos de la inteligencia artificial sobre algún tema propio que me había olvidado. ¿Se entendió? Sí, sí. Pero no así, a ver, lo fui siguiendo. Mm. Entonces pongo datos. Pusiste tus datos. Sí, concreto. Entonces, y salió, concreto, un montón de cosas, ¿viste? Bastante bien. Pero después, ¿qué hice? Porque me apasionó el tema. Yo mientras tomaba mate digo, ¿dónde se encuadra el comentario de tal persona? Mira, dentro de un ámbito tal, ¿a qué público llega? Impresionante. A la sociedad media, al otro, ¿viste? ¿Y dónde está rechazada en esto? No, impresionante. Sí, es extraordinario. Para que llega un momento Sí, que, sí. que es impresionante porque es lo de uno, no es que te estoy preguntando sobre un tipo conocido, el otro, que voy buscando a ver si el cantante, lo que sea, de uno mismo. Bueno, vos fíjate que hay una de las discusiones Ah, en términos de derechos es el derecho al olvido. ¿El derecho? Al olvido. Digo, vos hoy pones tu nombre en Google y por ahí te aparecen cosas que vos ya cambiaste de opinión porque somos seres sí. humanos. Y vos decís, che, pero esto me gustaría que no esté. Claro. Y bueno, está, lo dijiste. No, está perfecto. No, nadie resiste un archivo, como se dice. Porque nadie recita un Google. Claro, claro. Es extraordinario. Claro. A ver, primero que cuando vos más la usás, más te conoce. Y hoy, te tiro un dato, hoy están queriendo entrenarla en el desarrollo emocional, en que pueda distinguir más. Porque es una máquina, claramente no tiene emociones. Entonces, si vos le decís, por ejemplo, ay, vos sabés que estoy un poco ansioso porque quiero averiguar sobre tal tema y que no sé qué, te va a responder mejor, te va a ajustar mejor la pregunta que si vos le decís, decime sobre la carrera tal o sobre tal tema que me interesa. Si Claro. vos le expresás tu emoción, como a ellos les interesa más, a ellos, a las grandes Avanza. tecnológicas, Claro, claro. te mejora Es el resultado. impresionante. No, es impresionante. Yo te había convocado para charlar esto, pero el tema de resolver tareas en los jóvenes. Bueno, el punto es el siguiente. Te decía, con las redes sociales perdimos el sentido de amistad que teníamos, ¿no? Con las notificaciones instantáneas, que el teléfono todo el tiempo chingui, chingui, Sí. chingui, perdimos la atención profunda. ¿Cuánto tiempo estás hoy enfocado en un tema leyéndolo sin que nada te interrumpa? ¿Sí? Hay un investigador que trabaja con esto, Dick Wolf, se llama el libro que publicó, recuperando eso, ¿no? Porque todo el tiempo con distracciones y sin aburrirte,
tenemos un problema. Se está hablando de que la inteligencia artificial nos empieza a quitar el pensamiento crítico. Ayer hablaba con un docente de acá de la ciudad de Necochea y me dice, mirá, yo ya me doy cuenta del traslado de los chicos de sexto año de la primaria a la secundaria, la pérdida que han tenido en estos años desde que está la inteligencia artificial, estamos hablando noviembre 2022, 4 años, han perdido capacidad de síntesis, han perdido discernimiento, han perdido capacidad de identificar los objetivos principales. ¿En cuánto? 4 años. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es que utilicen la inteligencia artificial en el aula o para resolver las tareas? No, no ese es el problema. Claro, el problema es que no la estamos usando de una manera que preserve nuestro pensamiento crítico. ¿Sí? Y como nuestro cerebro es vago, que lo haga la IA. Pero una cosa es que lo haga la IA con Miguel o con Luz, que ya estamos formados, que sabemos en qué se equivoca, porque tiene errores, porque es probabilística. Le noto en historia especialmente, le noto a veces. Yo no lo noto porque no sé de historia. No, yo tampoco. Vos lo notás en lo que sabés. Pero viste, fechas, alguna historia de una ciudad, ahí sí hay pequeñas cositas, son pequeñas, pero tienen la suya. Tiene errores. Entonces, chico, un adolescente que resuelve una tarea que ya ni la lee, ni lee lo que le respondió la IA, copia y pega. ¿Qué desarrollo cognitivo va a tener? Claro. Entonces, tenemos que revisar, obviamente, el rol, los docentes, sin ninguna duda, qué tarea le doy para que el chico no me la haga en 3 minutos con la IA. Tenemos que revisar eso. Pero también como padres. Porque hasta ahora, en un punto, uno podía descansar en el rol de la escuela, pero la escuela le dice, no uses el teléfono, y el chico sube al auto y lo primero que le doy es el teléfono. Sí. Entonces, a veces hasta para que se queden tranquilos, son chicos, para que estén en la habitación tranquilo, entonces 2-3 horas. Sí, hay una psiquiatra madrileña, Marian Rojas Estapé, ella habla del impacto como psiquiatra que tiene la pantalla, cualquiera sea. Entonces dice, vos le das a un teléfono a un chico y es lo mismo que le pongas un bar en su dormitorio. Cada vez que te sientas mal, toma un traguito. Es lo mismo. Para el cerebro, cuando uno escucha esto... ¿Eso se puede encuadrar en adicción también? ¿No? Exactamente. Entonces, la pregunta es, como padres, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabemos cómo están usando nuestros hijos la inteligencia artificial? Y te tiro otro dato. ¿Sabes qué porcentaje de entrenamiento tienen los grandes modelos de lenguaje? ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, ¿sí? Los más conocidos. 3% de información latinoamericana. ¿Ah, sí? El resto, todo perspectiva norteamericana. Que bueno, claro. A ver. Pero es ¿qué porcentaje? ¿No te parece que hay una pérdida cultural ahí? Claro, impresionante. ¿No te parece que hay un posicionamiento? Porque un chico que a los 12, 13 años hace una investigación con IA, va a creer que eso es así. En el mejor de los casos, si lee lo que la IA le devolvió, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué está pasando? Los padres se encuentran con que los hijos piensan diferente a ellos, claro, de temas que nunca hablaron. ¿Y cómo se enteró el chico? ¿Cómo tiene esta posición? Claro. Impresionante, ¿eh? ¿Qué se disputa en el mercado de Estados Unidos y China? Sí. Lo que se está buscando a nivel, yo le digo la carrera armamentista, le llaman la singularidad, que es lo que tenemos los seres humanos. El tema, ¿sabés cuál es? Por un lado, hoy por hoy, la máquina no tiene conciencia. Bueno, tenemos que discutir qué es la conciencia, claramente, y esto tiene perspectiva ética, ¿no? Pero nosotros como seres humanos elegimos el para qué, elegimos el fin. Imagínate que una IA pueda elegir el para qué. Hoy ya hay casos, ya los estamos leyendo, en el que programa un agente. Voy con un ejemplo sencillo. Una persona quería estar en el foro económico que hubo en febrero este año, en el Foro Económico Mundial, y programó un agente. Le dijo, quiero que me consigas un lugar en el foro. Perfecto. Se acostó a dormir. Al otro día se levantó, tenía su lugar en el foro y una factura de $38.000 que no podía pagar. Claro, es que nunca le aclaró a la gente que lo hiciera de modo gratuito. Claro. Entonces,
Hoy ya Y- hay noticias de que los agentes sí buscan, en pos de cumplir el objetivo que vos le diste, hacerlo por donde sea. Y ahí tenemos las grandes fallas de ciberseguridad. Claro. Porque bueno, el mundo que se viene de robótica, que existe todavía no pleno en Latinoamérica, pero en el mundo que se viene es subirte a un taxi y no dialogas con nadie, porque el taxi va solo, como en los Estados Unidos. Impresionante, ¿no? Bueno, en otros lugares del mundo. Y el mundo es este, y el mundo este no se va a detener. Bueno, es una buena, pregunta, ¿no? Porque vos hablas de los robots. Hay un ejemplo, Moxie, un robot para chicos que salió en el 2019 y 2020. Un robotito hermoso que les contaba cuentos, los hacía dibujar, abría y cerraba los ojos según la emoción que tenía. Podés ver en YouTube la publicidad. Hasta que un día la empresa hace una ronda de inversiones para seguir ampliando el mercado, no logra conseguir los fondos que necesitaba, de la noche a la mañana cierra el proyecto. Se apagan todos los robotitos. Hay padres que filman a sus hijos cuando el robotito no prende. Claro, era su amigo el robot. Claro, claro, Llorando. Imagínate un chico de 5 claro, años abrazado a un robot llorando. claro. Diciendo, quiero a mi amigo. Entonces, Qué bárbaro. eso que no requiere una discusión ética Qué como bárbaro. sociedad, de decir, ¿queremos esto o no lo queremos? Por eso, desde ese lugar tiene sentido la encíclica del Papa. Que podemos o no estar de acuerdo con el catolicismo, adherir o no adherir, pero lo que hace es poner un posicionamiento ético a todo este desarrollo y decir, che, no nos olvidemos del ser humano, porque nos podemos olvidar. Porque en la búsqueda de la singularidad, ¿sabes qué? Me quedo con tu cerebro, lo conecto a un robot y bueno, lo importante es tu cerebro, Miguel, ya está. Claro, Eh, claro, claro. ¿Qué importa? Que no puedas viajar a ningún lado, que no te puedas mover, Digo, Qué esta gente va hacia eso. Y cuando digo esta gente, digo, los grandes tecnócratas que incluso, por eso se habla de la pérdida de la democracia. Hoy nos llevan por las narices, porque vos La ves lo que el dictadura algoritmo te tecnológica. muestra. Exactamente. Mm. Entonces, lo que el algoritmo te muestra a vos, ¿qué se convierte? En una caja de eco, como es la inteligencia artificial. Sos un genio, qué buena idea que tuviste. Y el pensamiento crítico no surge de ahí. Claro. Pensar surge de que alguien te dice, che, no, yo no estoy de acuerdo. Y uno dice, epa, ¿cómo que no? A ver. Y ahí uno Claro. piensa. Claro. Hoy, la pérdida, ¿en qué se da? Te voy a dar un ejemplo. Un abogado que tiene que hacer una defensa. Para escribir esa defensa, el abogado tiene en su mente los hechos, la Claro, ley, sí, por supuesto. la jurisprudencia, Claro, y claro. todo eso lo va así como sosteniendo hasta que dice, es por acá. Hoy, claro, hay un desplazamiento de becarios en los pools de abogados. Hoy lo hace una IA. El borrador lo hace una IA. Entonces, aquí nos estamos sometiendo a la dictadura del precedente. ¿Por qué? Porque la IA es probabilística. No te olvides de eso. No tiene nuevas ideas. Se basa en lo que ya pasó. Claro. Entonces, ¿va a haber nueva jurisprudencia? No, no va a haber. Qué bárbaro. Qué extraordinaria charla que da para, bueno, para quedarse, por supuesto. Pero con respecto a la educación, en este último minuto, Luz, bueno, los chicos van al colegio, van a rendir su examen y entran con el celular ahora, entran sin celular, porque cuando rendís, vos te parás, y que eso sí es tradicional, y te preguntan la geografía de tal lugar, la historia de tal lugar, la matemática, y eso no lo resuelve la inteligencia artificial en ese minuto. Exactamente. Por eso el sistema de evaluación. Porque vos decís, sí, eso en un contexto en el que puedas evaluar un chico defendiendo un oral. Pero ¿y la tarea que antes se llevaba a la casa? ¿El libro? Esa no está. ¿La novela que tiene que leer? ¿El Esa no Quijote está. de la Mancha? Ah, le pido un resumen y ya. Claro. ¿Y cómo me acuerdo? Digo, voy perdiendo la memoria de los personajes. Este ejercicio cerebral, estas conexiones cerebrales que se generan a través del uso, es lo que se va perdiendo. Por eso se habla de deuda cognitiva. Deuda con Un chico de 5 años que le saca una foto a algo que quiere saber qué le dice y la IA le dice tal cosa. Un chico que no va a aprender a leer. Y vos decís, estás exagerando. Miremos la desigualdad. Porque no estoy hablando de un chico de nivel socioeconómico medio. Bien. Estoy hablando... Abajo. Y vos decís, Abajo. bueno, pero ¿tiene acceso a la Le tecnología?
UNICEF publicó el año pasado, 98% de los chicos en Argentina tienen acceso a un dispositivo móvil. No importa el tema económico. No importa el tema. Ahora, lo que no tienen es alfabetización digital, que es otra cosa. Claro, ¿sí? claro. Que la UNESCO Claro. habla, y UNICEF también, de que la alfabetización digital tiene que ver con criterio. Claro, claro. Sí, como en la vieja época de la historia argentina, especialmente Roque y Sarmiento fueron los precursores de lo que se llamó alfabetización escolar. Y hasta ese momento, el 80% de los argentinos no sabían ni leer ni escribir, por ejemplo, ¿no? Fue otra forma, pero bueno, vivía la gente, le leían, no le leían, pero eso apareció la alfabetización corporal y la alfabetización escolar. ¿Y ahora qué aparece? Mirá, ¿Qué alfabetización tiene que aparecer ahora? eso, la alfabetización digital. El problema La es digital. que problema es que ya está, que ya hace años, digo, está en la Convención del Niño. Argentina adhirió en el 2021 a esa convención. Lo que pasa que después implementarlo no es tan fácil. Bien. ¿Por qué? Porque uno usa la inteligencia artificial y se cree que la sabe usar. Bueno, Y ahí está el problema. Claro. Y la última pregunta que te hago por hoy, gracias por venir, Luz Usuredo, docente universitaria y tema inteligencia artificial, es ¿cómo sabemos usarla? ¿Qué es saber usarla? Bueno, En horario, en tiempo, en cosas importantes, por ejemplo, ¿qué es saber usar la inteligencia artificial? saber usarla es no delegar tus competencias críticas. Ah, Digo, si vas a escribir sobre algo, primero pensalo vos. Escribí una idea en papel, en borrador. Sí, después apoyate en la IA y no se lo delegues. Digo, que te haga, que te devuelva la nota si querés. Pero revisala. Si está de acuerdo a tus ideas, si usa tus palabras. Porque también sucede, y nos pasa como usuarios, que una nota escrita con inteligencia artificial... Sí, tiene ya- una frialdad, una manera... decís, no sé, che, por ya le supuesto. quita el alma. Por Claro, eso, le por quita eso. el alma, el corazón, le quita todo, sí. Sí, por te supuesto. la vacía. Y te das cuenta. Y te das te cuenta. das Entonces cuenta. uno siente que... Te das cuenta. Y primero que vamos a terminar hablando todos iguales, Claro, ¿no? claro. Hay un diario en Estados Unidos que dijo, nosotros nos comprometemos a que el 100% de nuestras notas van a ser escritas por personas humanas. Claro. Punto, Perfecto. punto. Claro, Eso es tener criterio ético. claro, claro. ¿Qué vamos a hacer como empresa? Todos nuestros mails, ¿lo vamos a responder con IA o lo vamos a responder nosotros? Y una cosa más, la responsabilidad no se delega. No, la IA te dijo eso, no. La IA atacó, no, la IA no. No, ¿Quién no. es el dueño de esta IA? Claro, 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 claro. Eso es indelegable. Luz, gracias por venir, excelente. Gracias, Miguel. Hermosa charla realmente. Saludo a la familia, como siempre. Y estos temas que son permanentes, llegaron para quedarse. Y bueno, hay que establecerlo. Que existe la inteligencia artificial, pero que seguimos existiendo nosotros. Exactamente, No ese es el delegar desafío. la inteligencia artificial, lo nuestro que no es artificial, es una inteligencia nuestra, genuina. ¿Nos va a superar? Ya nos supera. ¿Uno siente que escribe mejor? Claro que sí. Pero lo que la IA te devuelve nunca lo incorporas. Pero por supuesto, claro, claro. Siempre queda afuera. Muchas gracias por venir. Un placer, Miguel.